Continuamos, o más bien en este día hacemos un tiempo para hablar sobre el cristiano y la política. Considero que es un tema muy elemental, es un tema muy importante, porque algunos han sacado de su vida algunas partes que tienen que ver con la vida cotidiana, y eso también nos ha metido en problemas. La cosmovisión es la forma en que vemos al mundo, y es necesario tener una cosmovisión bíblica. Ver al mundo de la perspectiva bíblica, ver la política de la perspectiva bíblica. Y hoy, en este día, a través de este tema, tendremos la libertad de discernir lo que la Biblia enseña sobre la política. Existe el dualismo. El dualismo se dice que es Dios representa el bien, Satanás representa el mal, y que los dos son igualmente poderosos. El dualismo entonces nos enseña que no hay una unidad en todo lo que hacemos, sino que en la iglesia usted es una persona y afuera es otra. Lo que usted hace en la iglesia, eso sí es espiritual y es bueno. Lo que hace afuera no es espiritual, no es bueno. Dios no tiene que ver en lo de afuera. Entonces este es algo que no es bíblico, el dualismo. No hay nadie igual a Dios. Hablando también de entre el bien y el mal, Satanás fue creado y será derrotado, según nos dice Apocalipsis 20:10. Es que ni Satanás va a ser jefe allá en el infierno, para los que creen que va a ser jefe. Entonces ese dualismo no existe. En vez de haber dos círculos, es un solo círculo donde Jesucristo es el Rey de Reyes, gobernando todo el mundo espiritual, todas las esferas que rigen nuestra sociedad. Es Jesucristo gobernando en todo. Por consecuente se dice que el dualismo entonces en la iglesia, leer la Biblia, orar, asistir a las reuniones los días domingos, eso es de Dios y es espiritual. Mientras lo que haces entre semana pues no es tan espiritual o no tiene nada que ver con Dios, eso no es cierto. La ciencia, la política, las finanzas, el deporte, el arte, el entretenimiento, todo eso le pertenece a Dios. Incluso algunos han dicho que todo esto le pertenece al diablo, mientras otros lo dejan en un lugar neutral y dicen que no es de nadie. Así es que en el pasado la iglesia desechaba, por ejemplo, la ciencia médica. Entonces, si alguien se enfermaba, hasta el día de hoy por ahí conozco algunas religiones que prohíben a sus miembros ser atendidos por la ciencia médica y desechan la ciencia médica. Algunos desechan la ciencia de la tecnología y dicen que no es de Dios y lo desechan. Y así a través de la historia se ha desechado. Algunos desechan la administración, hoy algunos desechan la política, dicen que eso no es de Dios y que los cristianos no deberían de participar en la política. Así es que es increíble cómo la Biblia enseña. Los primeros libros de la Biblia enseña sobre la administración pública, habla sobre cómo se deben de regir las ciudades, las leyes que debe de haber, cómo deben ser los gobernantes, cómo deben ser organizados. Así es que el día de hoy estamos hablando de esta parte. Todo pertenece a Dios. Las 7 esferas le pertenecen a Dios. El gobierno, todo lo que implica la política, le pertenece a Dios. La educación le pertenece a Dios. Los medios de comunicación, el arte y entretenimiento, la iglesia, la familia, las finanzas, todo esto le pertenece a Dios. Cabe mencionar que algunas están gobernadas por Satanás, sí, sin duda alguna, pero esto no quiere decir que no pertenezcan a Dios. Y es aquí donde los hijos de Dios debemos participar para traer un equilibrio y el reino de Dios se siga estableciendo. Si no intervenimos, entonces no vamos a poder ayudar en esta área. La Biblia enseña que todo fue creado por Dios. Colosenses 1:16, no hay dualismo. Porque en Él, dice 1:16 de Colosenses, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos, dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él. ¿Por medio de quién? De Él y para Él. Dominios, autoridades, todo lo que existe está creado por Él y para Él. Así el apóstol Pablo enseñó y dijo: si comes, hazlo para el Señor. Si trabajas, hazlo para el Señor. Todo hazlo en su nombre, todo hazlo para Él. Así es que
en lo que sirvamos, en la profesión que tú tengas, en el oficio que tú tengas, dice la palabra de Dios que lo hacemos para Él. Cuando lo ponemos a Él, como dijimos hoy en el canto, lo ponemos como el centro. Y claro que debemos estar respaldados bajo estos principios en todo lo que hacemos. No vaya a decir alguien que su oficio es vender droga o vender su cuerpo, ¿no? Y que eso lo hace para el Señor. Eso no, los principios aquí es los que nos marcan. Algunos piensan que les hace más espirituales si se mantienen al margen de la política, del arte, de los medios. Y con una actitud pasiva dejamos que entonces otras personas sin principios tomen el gobierno de ello. Me recuerda la historia de Vicente Van Gogh, un pintor. Hoy en día sus pinturas valen $85 millones. Eso él no lo supo. Cuando él siendo hijo de un pastor, su padre siempre quiso que él fuera pastor. Ese era el anhelo. Él decía, papá pastor, hijo pastor. Y lo enviaba a prepararse, le decía que él iba a ser pastor, que iba a servir, pero él lo que le encantaba era pintar. Él era un pintor. Así es que lo enviaron con un grupo a un lugar de mina donde asistían mineros. Y ciertamente Vicente Van Gogh cuenta la historia que era un hombre compasivo, también un poco distraído, que tenía muchos traumas, pero amaba a la gente. Pero dicen que se la pasaba pintando. O sea, su corazón es pintor, es un talento que Dios le había dado, ser pintor, el arte. Él iba para el arte, no para el pastorado. Entonces, después que no pudo desarrollarse como pastor en esta aldea minera, lo regresaron y el papá dijo, yo creo que lo que le falta es más instituto teológico, y lo enviaron al instituto teológico a prepararse. Se lo volvieron a regresar y le dijeron, lo que quiere hacer tu hijo es siempre estar pintando, es su sueño, es su anhelo lo que él quiere hacer. Entonces enseña la historia que él empezó a alejarse de su padre siempre le echaba en cara que era una vergüenza de la familia, que lo que hacía no tenía ningún sentido al no ser que fuera pastor. Vicente Van Gogh se suicidó a los 38 años, antes se cortó una oreja, de ahí por él la oreja de Van Gogh. Trató de suicidarse varias veces, pero a los 38 años él se cumplió eso de poderse suicidar. Y dejó varias pinturas, de las cuales hoy valen $85 millones. Y el asunto aquí es, ¿por qué? ¿Por qué no creer que el arte es de Dios? Y que necesitamos ahí pintores, y que necesitamos artistas. La esfera del arte perdió un misionero, que en vez de tratarlo a ser pastor, se lo hubiese encaminado para que fuera la persona que se necesita allá en el arte. Y entonces con esta mentalidad muchos crecen. Hay personas que tienen vocación política, pero no los dejan porque dicen que la política es corrupta, la política es mala. Ahorita vamos a ver varias cosas que se desarrollan en esto. Entonces cabe mencionar que somos sal y luz. Si no tomamos nuestro papel, nuestros maestros serán sin principios. Es decir, que si tú y yo no tomamos nuestro papel en las esferas de la vida social, entonces no nos estemos quejando porque tenemos profesores, porque tenemos líderes en la familia, porque tenemos líderes en las finanzas sin principios. Ya que en la universidad, si hay maestros sin principios, enseñan jóvenes sin principios, y las universidades van a graduar maestros sin principios, y esos maestros van a seguir enseñando a nuestros hijos sin principios, y esos personajes estarán bombardeando las 7 esferas. Y entonces después nos cuestionamos por qué está así nuestra sociedad. Tomemos nuestro papel, hagamos nuestra función, porque nosotros decimos que tenemos principios. Entonces somos sal y somos luz. No te escondas, no te metas abajo de la cama, no pierdas tu sabor. Esto es lo que dijo Jesús. Y aquí me refiero que tenemos personas sin principios. No me refiero a un asunto de religión. En la escuela nos piden que leamos mitologías religiosas, que aún no entiendo por qué dicen que debe ser totalmente laico, y siempre se están estudiando religión y doctrinas de todo tipo. Nos piden que leamos libros de diversas corrientes de pensamiento por conocimiento general.
Entre esos libros, el marxismo, comunismo, ateísmo, ocultismo. Si es conocimiento general, ¿por qué no incluimos la Biblia en la universidad? ¿Por qué no incluimos la Biblia en la prepa? Como un libro de conocimiento general, no como un libro de religión. ¿Por qué no incluirla? Cuando ella es la que dice, no matarás, esos son principios, no robarás, no mentirás, honra a tu padre y a tu madre. ¿Cómo sería la escuela? ¿Cómo sería la universidad? ¿Cómo sería la sociedad? ¿Cómo serían los políticos con estos principios? ¿Cómo sería cada esfera de la sociedad? Y no estoy hablando de religión. No tengas miedo a la lectura de la Biblia, porque si es más fácil recomendar el libro de Harry Potter, porque si es más fácil recomendar el libro de marxismo, de comunismo, ¿por qué les da miedo recomendar la Biblia? Tenemos que quitar ese concepto. En una nación donde se dice más del 80% creer en Jesucristo, necesitamos quitar ese concepto que hay. Así es que Thomas Jefferson dijo, siempre he dicho y diré que el estudio de la Biblia hará mejores ciudadanos, mejores padres y mejores esposos. Así es que estoy totalmente de acuerdo. Los principios, alguien me dijo, usted como ministro debe dedicarse a enseñar los valores, los principios solamente a la gente de su iglesia. No estoy de acuerdo con esa forma de pensar, porque vivimos en una sociedad y la falta de principios y valores en otras personas afectan entonces mi persona, afectan tu persona, y no estoy hablando de religión. Así es que el Estado decide sus propios valores. Por ejemplo, no fumar marihuana debería ser un derecho individual, mas ahora es un delito. O consumir cierta droga. El Estado decide sus valores. ¿Por qué se les fue de las manos el respeto a la vida? ¿Por qué se les fue de las manos asesinar a un bebé de 3 meses? ¿Por qué se les fue de las manos legalizar este tipo de cosas y olvidar los principios de Dios? Benjamin Franklin dijo, aquel que introduzca en los asuntos públicos los principios del cristianismo transformará el mundo, tendrá una sociedad diferente. Y te doy textualmente las palabras del político más poderoso de Israel llamado el rey David. Él declara que la autoridad, la política, el poder, la riqueza, la victoria, todo proviene de Dios que hizo los cielos y la tierra. No hay dualismo. No es voy a la iglesia y esto es bien espiritual, pero luego me voy y en el trabajo hago lo que me dé mi regalada gana. Eso es dualismo, eso no es cierto. Esto no quiere decir que voy a la iglesia en la mañana y en la tarde voy a ver a gallos. Está bien que vea gallos, pero no quiere decir que Dios ya me dejó y que se fue a otro lado, porque él no está en el entretenimiento, Él no está en el deporte. Sería absurdo pensar eso. El Señor en quien nosotros creemos, Él es creador de todo lo que existe. Entonces Él creó también el deporte. Algunos, por ejemplo, el box no lo han aceptado como un deporte, pero cuando veo este personaje, Pacquiao, que se convierte a Cristo, y en su playera, de eso se trata, proclamar que es Jesús. Si es deporte, porque al inicio se abrazan y al terminar se abrazan, todo es un asunto, pues donde quiera hay golpes, en el fútbol también, el fútbol soccer, en todos hay golpes. Pero el asunto aquí es, Dios es el centro, y Él pone una playera y dice, el Señor tiene nombre, y dice Jesucristo. Y atrás dice, a Él sea toda la honra y toda la gloria y toda la majestad. Primero de Crónicas, capítulo 29, versículo 11. El rey David, el político David, él nos instruye sobre esto, cómo dirigirse a Dios. Y dice, tuya es, oh Dios, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, ¿de quién son? De Él. Tuyo, Dios, es el reino, tú eres excelso sobre todos. Y escucha, las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Señor, pedimos tu bendición en esta mañana, que tu palabra nos instruya, nos corrija, nos enseñe tus planes, tus propósitos de cómo vivir en esta sociedad. Que haya una revelación mayor de ti, Señor, una mayor revelación de tu palabra. Bendecimos a cada persona que está aquí presente, en cada área donde se esté moviendo, que sea un hijo tuyo con los principios, siendo luz en donde esté, por Cristo Jesús. Amén. Dios es la base y el centro del gobierno, lo establece así David. Él, siendo un rey, guerrero, general, poeta, escritor,
político, entiende de dónde viene el poder y autoridad y que Dios es el que pone las reglas, como dice Salmo 24:1. Del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y Él es el dueño, Él manda y entonces Él pone las reglas. Algunos políticos se sienten dioses, se creen dioses. 3 años, 6 años, 9 años de gobierno, se creen dioses. A lo mejor hablamos un poco más adelante, pero la Biblia enseña que Él es el centro, de Él es la autoridad y el poder. Daniel, siendo un gobernador en Babilonia, siendo un hijo de Dios y siendo un gobernador en Babilonia, en Daniel capítulo 2, versículo 20 al 22, dice: Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, Él quita reyes y pone reyes. De la sabiduría de los sabios y de la ciencia da sabiduría a los sabios y la sabiduría a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Él conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Toda la ciencia, no la pseudociencia, la ciencia le pertenece a Dios. Esa gente que es erudita, que tiene una capacidad increíble, admirable, viene de parte de Dios. Algunos les dio una capacidad para algo, otros para otro. Eso viene de Dios. Esto lo enseña Daniel. Y Él quita, Él pone reyes. Daniel 4:17 dice: la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres. Él gobierna en el reino de los hombres, escuchemos esto, y que a quien Él quiere lo da y constituye sobre el más bajo de los hombres, a quien Él quiere. Me sorprende que haya algunos políticos que no valoran la oración del pueblo cristiano. Hay un político que me dijo: no queremos sus oraciones, queremos sus votos. No tiene ni idea que el Dios a quien adoramos, amamos y guiamos tiene el poder de mover el voto de la sociedad a quien Él quiere. Y si hay favor, hay quienes están intercediendo para que eso se cumpla. Entonces perdemos porque a veces nos creemos dioses. Después de poner la base que Dios es el fundamento del gobierno, de la autoridad, de la riqueza, de todas las esferas, solamente quiero además aclarar algunos puntos. La política, ¿qué es la política? Es la administración pública de una ciudad o país. Es ciudadanos con poder civil. Por consecuente, los políticos son los líderes que administran nuestra ciudad o nación. No tiene nada de malo, es solamente administradores de la vida pública. Y los partidos políticos son organizaciones con ideologías definidas en lucha a la conquista del poder político. Derecha, centro, izquierda, comúnmente conocidos. Y en una nación democrática, los partidos establecen sus candidatos para que la sociedad vote por quien ellos consideren. Y damos gracias a Dios que vivimos en un país democrático. Por eso te animo que vayamos a votar. Ahora sí hablé como político, ¿verdad? Vayamos a votar y que celebremos. Es día de celebración, es de fiesta, es de libertad. De verdad, imagínese usted que viviéramos en otra nación donde no hay derecho a la expresión, donde no hay derecho a la libertad de culto, donde no hay derecho al tránsito, donde no hay derecho al oficio, al trabajo. Imagínense cómo se vive. ¿No creen que es de fiesta decir: yo puedo elegir mi gobernante y tengo derechos, vivo en un país democrático? Yo te animo a ti que no te quedes en casa y que vayas a votar. Así es que la política no es mala en sí misma. Concluimos en esto. Es un sistema para gobernar, que dependiendo quién la dirija, se puede cumplir para administrar con equidad o para corromper y hacer injusticias. Es igual que el dinero, es bueno o es malo, depende en las manos de quien esté. Así es la política. ¿Cómo sería la política si estuviera en manos de personas con principios? ¿Ha pensado en eso? ¿Cómo sería la política si ese político fuera José, si ese político fuera Daniel, si ese político fuera Moisés? ¿Verdad que el asunto sería otro? Algunos asuntos de lo que la Biblia enseña sobre cómo debemos conducirnos nosotros.
Es de Dios el poder y la autoridad, y se lo delega a los humanos. Es decir, Dios se rige a través de la autoridad y Él delega la autoridad. Por ejemplo, en la familia, Él pone autoridad. Él dice el esposo es la cabeza, es la autoridad en la familia. Él dice en el colegio el profesor es la autoridad. En la calle hay una autoridad llamada el tránsito que rige. Hay seguridad pública. En el gobierno, en la vida política hay un representante. Entonces Dios delega la autoridad. Él delega la autoridad, el que toma la autoridad, si la administra mal, le va a dar cuentas a Dios. O sea, no nos estemos como tan enojados, pero son unos corruptos, una porquería. Espérate. Esto es lo que enseña la Biblia. Que los respetemos y que nos sujetemos a ellos, porque ellos están para hacer justicia y aun si es necesario llegar a matar. Dice Éxodo 20:13, no matarás. La palabra ahí es raxa. Es decir, no asesinarás, es lo correcto. Por venganza, odio, premeditación, alevosía y ventaja. Pero sí está permitido matar. La palabra que se usa para matar es araj, es quitar la vida justificadamente. Es decir, que si usted tiene una pistola en su casa, con el permiso del gobierno y las instrucciones del gobierno, usted puede usar esa pistola en defensa, en protección de su familia. Y no es considerado asesinato. Mató, sí, pero está dentro, porque incluso en la Biblia enseña, hay también muertes por accidente, hay muertes, había leyes para lo que pasaba en las guerras. Entonces, hay personas que asisten a esta iglesia y de todas las instituciones, algunos son soldados, judiciales, policías. Y yo una ocasión le preguntaba a un policía estatal y le decía, ¿estás dispuesto a usar tu arma? Y me dijo, ¿cómo cree, pastor? Soy cristiano. Y yo le dije, si no estás dispuesto a usar tu arma en caso de ser necesario para proteger la familia o para proteger a quien te ha puesto a proteger o a tu compañero, deja de ser policía, dedícate a otra cosa. Porque a mí no me gustaría tener un policía que no me va a proteger, que no está dispuesto. Entonces, entendemos esto, que la Biblia autoriza a la autoridad, para eso está, para ejecutar juicio hasta donde sea necesario llegar. Dice Romanos, capítulo 13, versículo 1, todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Dios. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad, está tremendo esto, se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo, porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino los que hacen lo malo. ¿Quieres librarte del miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación, pues están al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces debes tener miedo. No en vano llevan la espada, pues están al servicio, que hoy en día sería no en vano llevan la pistola. Y cuando dice no en vano es que están dispuestos a usarla. Pues están al servicio de Dios para impartir justicia, escucha esto, y castigar al malhechor. Es decir, Dios le dio la espada de la justicia al ser humano. Desde Génesis decía que sería muerte por muerte, que si alguien mataba a alguien, entonces era la pena capital para esa persona, y le dio la espada al ser humano. Claro que no para que cualquiera venga y haga sus cosas de manera injusta, no, a través del gobierno que él estableció, a través de un juicio, a través del sistema que él estableció. Y sigue diciendo, así que es necesario someterse a las autoridades, el versículo 5, no solo para evitar el castigo, sino también por razones de conciencia. Por eso mismo pagan ustedes impuestos, pues las autoridades están al servicio de Dios, dedicadas precisamente a gobernar. Pague a cada uno lo que le corresponda. Si deben impuestos, paguen los impuestos. Si deben contribuciones, paguen contribuciones. El que deba respeto, muestre respeto. El que deba honor, ríndale honor. Diga conmigo, esta es palabra de Dios. Es decir, que no está separado, no está peleada la vida pública, la vida diaria, con la vida que le llamamos espiritual en la iglesia. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13 al 17, dice que no solamente debemos sujetarnos, debemos honrarlos. Por causa del Señor, sométanse a toda institución humana. Y aquí habla a todas las instituciones, ya sea al rey como al superior, ya sea a los gobernantes como a los enviados. ¿Para qué?
para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagan callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al rey. Hoy en día se ha perdido mucho el respeto a nuestros gobernantes, a las instituciones. Se ha perdido mucho el respeto a nuestra máxima autoridad, a los policías. Yo no entiendo a veces videos donde se burlan de los policías, donde yo no entiendo, donde personas piden justicia, piden que se les proteja, se les cuide, y después sacan videos porque el policía se le pasó la mano, que le dio un golpe o que dio esto. Dices, pues si no son nenas, o sea, son policías para protegerte y hacer justicia. Traen pistola para eso, fueron capacitados para dar golpes, para proteger, para eso. No son las nenas ahí o las madres de la caridad. Entonces yo no entiendo eso, y creo que se ha perdido el respeto a los policías, se ha perdido el respeto a los gobernantes. La Biblia dice que los respetemos, que haya un respeto hacia ellos, y no quiere decir esto que seamos unos agachados, tampoco. Creo que debemos exigir justicia, creo que también debemos proponer y aportar solución, pero no es la manera en que a veces algunos lo han hecho. No es esa la forma, es qué solución le vas a dar. Dice Éxodo capítulo 22 versículo 28: no maldecirás a Dios, ni maldecirás a tu gobernante, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Hoy en día se necesita respeto a las instituciones, a seguridad pública, respeto al hacer, respeto a los profesores, respeto a toda autoridad, al oficial, respeto al gobernante, respeto al diputado. Y si hay algo que nosotros podemos hacer, hay que aportarlo. Hay que intervenir en la política, hay que platicar, hay que dialogar, hay que proponer, hay que exigir, hay que hablar, hay que demandar. Pero no tenemos que ser personas groseras para hacer valer nuestros derechos como algunos lo hacen. Algunos dicen que al yo enseñar esto como ministro del evangelio, es que la religión es el opio del pueblo, y es uno de los medios en que el gobierno controla las masas. Por lo regular, este tipo de gente que dice esto son personas que les gustaría la anarquía. Son el tipo de gente que cierran las carreteras por semanas, que cierran las universidades por semanas. Es el tipo de gente que no tiene una visión, no tiene un propósito, y les gustaría la anarquía, donde todos gobiernan, donde no hay un gobierno, donde no hay autoridad. Entonces creo que eso no es bíblico. Para eso están las autoridades, para que si tus hijos estudian en la universidad, no dure meses cerrada la universidad por gente que no tiene propósito, para que si usted va a trasladarse a otra ciudad, puedan desalojar el tránsito simplemente porque hay gente que no lo quiere desalojar. Si no, ellos quisieran que esto se convirtiera la ley de la selva, y ellos están para esto, para hacer justicia. Entonces esto es lo que nosotros los enseñamos, es justicia, es principios, no es ser agachados, pero tampoco hacer cosas que nos llevan a la anarquía, y que esto se convertiría en un caos. No me verás hablando mal del gobierno. Si presumo de saber gobernar, voy a proponer y hacer parte, pero no me verás hablando mal de mi presidente ni de mis gobernantes. Tendrán mi respeto las instituciones. Y esto es lo que la Biblia, no es un antojo mío, es lo que acabamos de leer. Respeten, sujétense, respeten a las instituciones. Esto es lo que dice la palabra. Dice Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 1, que también debemos orar por nuestro gobierno. Dice así 2:1 de Primera de Timoteo: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y se llama Jesucristo. Así es que dice: exhorto que rueguen, que oren por ellos, en vez de maldecirlos, oren por ellos. Señor, oramos por nuestro presidente, oramos por nuestro gobernante. Señor, trata tú con él, dale sabiduría para gobernar, rompe toda corrupción en su vida. Así deberíamos de estar orando por ellos. Te pedimos que tú seas con ellos. Esta es nuestra función, y dice que la parte de esto es para que vivamos quieta y reposadamente. Precisamente, no sea una anarquía, podamos vivir con respeto. Debemos, como ya leímos Romanos 13:6 al 7, debemos pagar nuestros impuestos.
Cabe mencionar que si ellos gobiernan mal, como ya lo hemos visto, que sí gobiernan algunos mal, dice Isaías capítulo 10 versículo 1, que Él se va a encargar de traer un juicio, porque Él no es injusto, porque Él no está lejano, nada más que no es a nuestra manera ni a nuestro tiempo. Pero dice Isaías 10:1, hay de los que emiten decretos inicuos, está hablándole a Cámara de Diputados también, y publican edictos injustos, y privan de sus derechos a los pobres, y no les hacen justicia a los oprimidos de mi pueblo. Hacen de las viudas su presa, y saquean a los huérfanos. ¿Qué van a hacer cuando deban rendir cuentas? Escucha, político, todo el político va a rendir cuentas a Dios, porque Él fue el que le dio la autoridad, le dio el poder. Cuando llegue desde lejos la tormenta, ¿a quién acudirán en busca de ayuda? ¿En dónde dejarán sus riquezas? ¿De qué les va a servir que robaron 1,000, 10,000, 33,000 millones de pesos o de dólares? ¿De qué les va a servir? ¿Dónde dejarán sus riquezas cuando viene un cáncer? Cuando viene un asesinato en la familia o a su persona, cuando viene un golpe de estado y de la noche de la mañana no son nada, ¿dónde dejarán? Dice, no les quedará más remedio que humillarse entre los cautivos o morir entre los masacrados. A pesar de todo esto, la ira de Dios no se ha aplacado, su mano aún sigue extendida. Así es que Dios puede ejecutar su justicia. Algunos políticos se creen dioses. Con 3 años de autoridad, con 6 años de autoridad hemos conocido a través de la historia políticos que se creen dioses, tienen el poder de gastarse 1 millón de pesos a la semana, diarios o no sé qué tantas cosas, se creen dioses, mandan a asesinar gente. Y la Biblia dice que el Señor está en control. Simplemente los buscas y ya no los encuentras. Y muchos de ellos han caído en un juego donde no pueden disfrutar lo que han robado porque no está en el orden de Dios, no han reconocido a Dios. La historia nos enseña en Daniel capítulo 4 versículo 31 que hubo un emperador poderoso en ese tiempo en la tierra que se creyó que él era Dios y dijo, oh, yo con mi poder he hecho todo esto, yo y solamente yo. Y dice el 4:31 de Daniel, no había terminado de hablar cuando desde el cielo se escuchó una voz que decía, este es el decreto cuanto a ti, oh rey Nabucodonosor. Tu autoridad real te será quitada, serás apartado de la gente, vivirás entre los animales salvajes y comerás pasto como el ganado. Y el 37 dice, por eso yo, Nabucodonosor, alabo y exalto y glorifico al Rey del cielo, porque siempre procede en rectitud y justicia y es capaz de humillar a los soberbios. Y yo digo, yes. Y cuando oramos por los políticos y en vez de maldecirlos y en vez de esto decimos, haz justicia, Él se encarga también de ellos, porque Él no está amarrado, Él no está lejano, Él está con nosotros. Así es que creo que esto es lo que enseña la Biblia tan fuerte, tan firme, y Él cumple sus propósitos. Políticos en la Biblia, ¿hay políticos en la Biblia? Pues ya hablé de muchos, pero por si eso fuera poco, está lleno de políticos buenos y malos, en especial los que gobernaban Israel, reyes, jueces. La Biblia también enseña que había una estrecha relación entre el rey, el profeta y el sacerdote. Eran 3 unciones que había. Así es que había una relación en el gobierno en ese sentido. En Génesis capítulo 45 versículos 7 al 8 hay un político llamado José, el cual dice, el que me puso en la política, el que me puso como gobernador, dice, fue Dios, no fue el diablo, no fue la suerte. Dice así, 45, 7 al 8, y Dios me envió delante de ustedes para preservar la generación que vendrá sobre la tierra y para dar vida por medio de gran liberación. Así pues no me enviasteis acá a ustedes, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón, escucha esto, y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Dios lo puso con un propósito. ¿Quién fue que lo puso? Dios. Dios puso a Moisés. Moisés fue un político, Josué fue político, Nehemías fue un político, Esther, mujer valiente para cumplir un propósito de Dios, incursionó con astucia en la vida pública. Daniel, el gobernador, también Daniel 2:48 enseña que fue nombrado gobernador de Babilonia. ¿De quién podríamos hablar más? Isaías, Jeremías, Elías, Eliseo, que fueron consejeros políticos, personas que oraban en el palacio y aconsejaban en el palacio de gobierno.
La Biblia enseña que muchas personas, muchos personajes políticos se convirtieron a Cristo, y a ninguno de ellos se le pidió que abandonaran la política. Es decir, nunca en la Biblia vemos que se vio como no toques la política, no entres en la política. Y aun cuando ellos se convirtieron, algunos eran servidores públicos. Por ejemplo, Cornelio era un centurión romano. Él comandaba 100 soldados, lo que hoy en día sería un jefe de policía. El centurión de Capernaum, el funcionario público de Etiopía que le predicó el evangelio Felipe. Manaén, el que sirvió de criado por Herodes, el tetrarca. Juan capítulo 12 versículo 42 dice que muchos gobernantes creyeron a Jesús, pero que no lo confesaban públicamente por temor, como hoy en día. Conozco muchos políticos que dicen ser cristianos, pero cuidado porque no quieren por temor a lo que opinen los demás. Lucas capítulo 3 versículo 12. Algunos servidores públicos, algunos cobradores de impuestos vinieron también a bautizarse y le dijeron a Juan: maestro, cobradores de impuestos eran del departamento de Hacienda. Maestro, ¿qué debemos hacer? Él les dijo: no cobren más de lo que es debido. Y también vinieron unos soldados y le preguntaron: ¿qué debemos de hacer nosotros? Él les dijo: no estafen ni chantajeen a nadie y confórmense con su salario. Es decir, nunca se les pidió que dejaran la política, que dejaran de ser servidores públicos. Sea que tú seas presidente, gobernante, diputado, regidor, sea que seas un soldado, un policía, sea que trabajes en cualquier institución pública, tú tienes un alto llamado de Dios. Y es Dios quien te pone y Dios quien te quiere ahí en ese lugar. Y como cristianos entonces preguntamos: ¿debo participar en la política? Después de lo que hemos declarado, sí. Entendemos la separación iglesia-estado. El laicismo no es vivir sin religión, es vivir con respeto a todas las religiones. Como iglesia no participamos en la política como institución. Como cristiano individualmente usted debe de participar. No vamos a meter religión a través de políticos cristianos. No vamos a usar el púlpito para estar a favor o en contra de tal candidato. Aquí respetamos por quién va a votar usted. La iglesia tiene definidas sus prioridades. Para los que existimos, ¿para qué existimos? Tenemos definido para qué existimos. Existimos para amar y conocer a Jesús. Existimos para predicar el evangelio y hacer discípulos. Existimos para seguir extendiendo su reino aquí en la tierra y esperamos su segunda venida. Como institución, como iglesia. Me gustaría que cada día siguiéramos creciendo. La gente le sigue teniendo temor a Jesús y a la Biblia en los colegios, en las universidades. En tal caso, también yo pediría que no se hable de ninguna otra doctrina religiosa, ni mitos griegos religiosos tampoco. Si es que hablamos del laicismo, respeto a toda religión, así de sencillo. No participar como no participa la iglesia como institución, pero sí participan sus laicos en particular, los que han sido enseñados en la justicia, bajo los principios de Dios y bajo una preparación también. Quizás un cristiano sea una gota de aceite en una tina de agua, pero vale la pena intentarlo, vale la pena trabajar. Se dice que hay cristianos políticos y hay políticos cristianos. Los cristianos políticos son aquellos que tienen a Dios como su base, que tienen principios. Y los políticos son aquellos que buscan al pueblo evangélico para usarlo para sus propósitos. Esos son los políticos cristianos. Los que no son cristianos deberían llamarse solamente simpatizantes, pero no cristianos. Algunos se mueven de acuerdo a lo que les convenga. El problema que tenemos en nuestra sociedad no es un problema de dinero, no es un problema hasta cierta manera de liderazgo. Tenemos un problema moral. A través de la historia, los imperios han caído por problemas morales. Lo que hoy tenemos es un problema moral. Asesinatos, divorcios, tiene que ver
con problemas morales. Consumo de droga tiene que ver con problemas morales. La solución a nuestra crisis no es más policías, más cárceles, más jueces. Lo que necesitamos es producir menos violencia, menos divorcio, menos corrupción, menos delincuencia. Podrían encarcelar a todos, pero ya están saliendo los otros, y eso ha sucedido a través de la historia. En este momento, en los hogares mexicanos, a través del alcoholismo, de la violencia, de los narcocorridos, se están generando más personas que serán los próximos que entrarán a la delincuencia, a la violencia. El problema que tenemos es un asunto de moral. Por consecuente, necesitamos aportar solución, y la solución la aportarán aquellos políticos que tengan principios y que tengan bases, que no vienen a la política solamente para corromper, para tener poder, para robar. Si ese fuera el caso, por favor, ni te metas a la política, no lo hagas. En la política se necesita gente que tenga actitud de servicio, personas que han sabido servir a la sociedad antes de subir a la política, no para subir a la política. Hoy en día, según INEGI, somos el 20% de cristianos en México. Es decir, somos más de 20 millones de mexicanos que son cristianos evangélicos, más los que se acumulen esta semana. Somos una población plural de todo nivel social, intelectual y económico, afectando todos los niveles de la sociedad. Dice Proverbios 29:2: cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra, mas cuando gobierna el impío, el pueblo gime. Si el cristiano no debe participar en la política, ¿cuándo se va a cumplir esto? Cuando el justo gobierna. Jueces 9:7 enseña una parábola, que una nación fue al olivo, fue a la higuera, fue a la vid para que los gobernara, y el olivo puso excusas, la vid puso excusas, y la higuera puso excusas. He de dejar mis hijos, he de dejar para ir a gobernar. No. Y entonces fueron a la zarza, a los espinos, y la zarza dijo: yo los voy a gobernar. A causa de que personas con principios no quieren meterse en la política, entonces dejan que la zarza esté gobernando. Si tienes llamado, yo exhorto a los que tienen vocación al servicio de administración pública, a la política, que lo hagan. Si solamente hay intereses mezquinos, no lo hagas. Pero yo te animo que si tienes una vocación hacia la política, puedas incursionar, hacer carrera en la política. Si tienes llamado a ser pastor, tampoco no lo cambies. Este llamado está por encima, el llamado del gobierno humano está por encima el del ser pastor. Igualmente, si tienes una profesión definida donde Dios te llamó, no tienes que incursionar en la política. Pero todos tienen diferentes vocaciones y llamados. También animo a que impulsemos a nuestros hijos que tengan vocación a prepararse en las ciencias políticas. No le tengamos miedo. Ya metemos a la ciencia médica, a la ciencia de la administración, a la ciencia X. También hay ciencias políticas. No le tengas miedo si tu hijo tiene vocación. En vez de decir: ¿cómo se te ocurre ser político? Pues serías la vergüenza de la familia. No le digas eso. Anímale, enséñale a servir a la sociedad. Fórmale bajo principios. Participemos en las 7 esferas con nuestra profesión o oficio. Todos hacemos política de menor a mayor, pasivo o activo. No seamos parte de la corrupción. Participemos. Y no hacer nada en la política es como ver injusticias en tu familia, robo, injusticias, y no haces nada. Grandes políticos cristianos con principios han cambiado la historia. Así es que votemos. Tenemos el permiso de orientar tu voto, de ayudar. Y yo diría, votemos por partidos, candidatos que vayan de acuerdo a nuestros principios. No votemos porque está guapo o porque está feo, porque es mujer o porque es hombre, porque me hicieron un regalo o me ofrecieron dinero, o mucho menos porque me amenazaron. Tenemos unos días para investigar y decidir, y que esa elección sea nuestra mejor elección. Una elección que tenga que ver con nuestros principios, que es lo que creemos como cristianos. Y también cabe mencionar, no pongamos nuestra esperanza en los políticos como si ellos fueran la solución a nuestros problemas sociales. El total, no. A mí me da risa cuando un político hace tantas promesas que va a hacer milagros
en todo, ¿no? Y dices, Dios se apiade de ti, ¿no? A través de la historia, no es la solución. Cristo es siempre la solución. Este reino es temporal y sería una utopía creer que este gobierno solucionaría todos los problemas sociales. Entran unos, salen otros de todos los partidos y no dan la solución. Solo habrá solución definitiva hasta que Jesús se establezca como rey. Pero esta base no nos dispensa de nosotros seguir participando en la vida pública en todas las esferas. Debemos seguir haciendo nuestra parte cada día. Quizás no tenemos esa mentalidad mesiánica de que si hay un presidente cristiano entonces todo se va a componer. No, tampoco, la historia no. Jesucristo, nuestro Mesías, ya vino y Él sí tiene poder para poder hacer esto, pero le dijo al hombre que aún paz a los hombres de buena voluntad. Te invito a que te pongas de pie, que podamos hacer una oración por nuestros políticos. Dichosos los políticos que mueran en Cristo y tengan cuentas que entregarle a su Señor. Les invito a que nos pongamos de pie, hagamos una oración al Señor y que le digamos: dale fe y esperanza a mi país. Dale fe y esperanza a mi país. Ilumina, Señor, a México. No permitas que esté lejos de ti. De tu amor necesita México. Hazle ver que el camino eres tú. Guarda en tu corazón a México. En el nombre precioso de Jesús te pedimos, Señor, por México. Bendice su suelo, su sol y sus mares, sus pequeños pueblos, sus grandes ciudades. Bendice a su gente, a cada instante, a su presidente. Te invito a que hagamos una oración por nuestro país, por nuestros gobernantes. Padre, bendecimos a nuestros gobernantes, al presidente de la nación. Bendecimos a la Cámara de Diputados, senadores. Bendecimos a cada gobernante de nuestra nación y te decimos: ven y gobierna. No los dejes en sus caminos, no los dejes en sus pensamientos. Ven y gobierna, Señor. Interviene, toma el poder, porque a ti te pertenece el poder político, el poder intelectual, el poder financiero, a ti te pertenece. Ven y toma el poder que a ti te pertenece, Señor. Bendecimos a cada uno de ellos, pedimos protección para sus vidas, pedimos sabiduría, pedimos, Señor, que su corazón se la dé a la justicia en el nombre de Jesús. Oramos por ellos. Estamos orando, Señor, por los candidatos, Señor, que serán elegidos. Mueve el voto a favor del candidato que está en tu corazón, a favor del candidato que va a representar tu poder. Mueve el voto, Señor. Aquel gobernador, aquel, Señor, candidato a presidente municipal temeroso tuyo, que te respete, que te honre. Mueve, Señor, el voto a favor del que te va a representar. En el nombre de Jesús pedimos que tomes el control de las elecciones políticas de nuestro municipio, estado, de nuestro país. Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos.
Pon tu mano en tu corazón. Quiero hacer una oración, líderes, pastores que nos ayuden, donde Dios te esté guiando. Quiero hacer una oración por alguna petición especial que tú tengas en este día y que el Señor te ayude. Me uno a tu oración, tú ora ahí en tu lugar y yo me uno contigo. Señor, oro por las personas que han venido este día y quizás tengan un reto familiar. Haz un milagro en sus vidas, en el matrimonio, en los hijos, en los padres, en los abuelos. Haz un milagro. Bendita sea la familia. Desactiva toda obra de la tiniebla que no prospere en sus vidas. Oro por aquellos que tienen un problema de salud, un diagnóstico malo. Revierte ese diagnóstico. Sánalos, Señor. Sánalos. En el nombre de Jesús, que haya sanidad a sus cuerpos, sus miembros sean restauradas, sus células, neuronas, tendones, Padre, sean activadas ahí sus defensas. Yo hablo sanidad sobre sus cuerpos, fortaleza en sus cuerpos. Oramos a aquellos por los que tienen un problema económico. Pedimos milagros financieros, sabiduría para administrar, sanidad financiera sobre ellos. Bendice su empresa, su negocio, sean prosperados. No permitas el hurto, el robo en sus vidas. Que no prosperen sus enemigos en ellos. Que no prosperen, Señor, la violencia en contra de sus vidas. Guárdalos, protégelos, a ti los encomendamos. Cualquier otra petición que esté en su corazón. Tu palabra dice que tú concedes las peticiones del corazón. Concédeselas, Señor. Bendito sea. Dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, donde nos movamos, donde estemos, queremos que tú estés presente. Y queremos divertirnos, queremos disfrutar todo de acuerdo a tu lineamiento. Gracias por darnos la risa, el humor. Gracias por darnos las finanzas, todo lo que existe. Gracias. Lo disfrutamos en Cristo Jesús. Amén. Un abrazo a todos. Que tengan una excelente semana. Saluda a 3 de tu familia en Cristo. Dales un abrazo. Que Dios les guarde.